El Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos 25 y 26, dice lo siguiente. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Nuestro Señor Jesús estaba orando, agradeciendo al Padre el haber escondido estas cosas, las celestiales, a los sabios y los entendidos. Pero, ¿quiénes son los sabios y los entendidos? Son los que ellos mismos se perciben como que saben y que entienden. Ahora, pero no es lo mismo saber de Cristo que conocer a Cristo. Vamos a tomar la escritura de nuevo en Tito capítulo 1 versículo 16. Dice: tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, el que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y Romanos, capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Estos son varios ejemplos bíblicos sobre los que saben de Dios o de Cristo, pero verdaderamente no lo conocen. Por lo tanto, para conocer a Cristo hay que estar en el lugar correcto y justo. Hay que relacionarse con Cristo y estar en Él. El Evangelio no es una religión, es una persona. Y se puede saber de Cristo estudiando la Escritura, pero siempre vamos a encontrar lo mismo. No va a haber nada nuevo. Esto si la estudiamos simplemente. Pero teniendo una relación con Cristo, con Él, a través del Espíritu Santo que está en nosotros, nos va a revelar algo nuevo cada día, si es su voluntad hacerlo. En la actualidad se quiere enseñar de Cristo y se hacen seminarios, se hacen capacitaciones, incluso se quieren formar líderes y hasta se dan diplomas que personas muestran con orgullo, cuando el único líder de la iglesia que somos nosotros es Cristo. La realidad es que lo que sabemos y entendemos no siempre refleja lo que Cristo es. La explicación de Cristo no revela a Cristo, sino es el Espíritu Santo el que revela a Cristo. Con la revelación del Espíritu Santo sí se profundiza en la medida del conocimiento. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo. Por lo tanto, es imprescindible que esa medida de conocimiento que vamos adquiriendo se haga visible, se haga carne. Al igual que en el primer capítulo del Evangelio de Juan, el evangelista escribió que en el principio era el Verbo, o sea, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, todo de lo que se podía saber y estudiar, pero no se podía experimentar, se hizo carne. El Verbo era Dios, pero era una explicación de la Escritura y se convirtió en un modelo visible y habitó entre nosotros. Cristo. Y al habitar entre nosotros, experimentó lo mismo que nosotros: frío, calor, hambre, sueño, cansancio. Este era Cristo. La Escritura en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, ahí dice: haga pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos comportemos como hizo Jesús, que él siendo igual a Dios, de condición divina, no insistió en esa igualdad, no quiso hacer de ello ostentación, renunció a ello y se despojó de su grandeza, asumiendo y adoptando la condición de siervo, naciendo como ser humano, igual a nosotros, rebajándose a sí mismo y obedeciendo a Dios hasta la muerte y muriendo clavado en una cruz. Díganme, solo alguien grande hace esto, y solo hay un grande, y ese es Dios, que siendo rico se hizo pobre y que fue cauteloso en todo, incluso pudiendo haber nacido en un mesón, eligió nacer en un pesebre. Siendo grande se hizo pequeño, despreciando el lujo, la notoriedad, y habitó entre nosotros, y se relacionó con nosotros, y amó al prójimo. Esa fue su prioridad, siendo un modelo de amor para salvar y dar vida eterna. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, Jesús propone a sus discípulos que si alguno quiere, decía, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Él se despojó a sí mismo. Lo vimos en Filipenses capítulo 2. Y a nosotros nos dice que nos neguemos a nosotros mismos. O sea que cada uno de nosotros escojamos el mismo camino que Él, despreciando aquello que creemos tener derecho a poseer, pero que no nos hace bien, siendo comida para la carne, pero no alimenta el espíritu. La Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 3 y 4, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Amén. Y esto se hace incorporando en nosotros la consideración del otro, nosotros menguando
sin obligar al lento a correr, pero sí pudiendo el más rápido avanzar con consideración. Cristo fue al paso de las multitudes, viendo sus necesidades. Necesitaban ser consolados, interactuaba con ellos. ¿Y qué vimos? Vimos su gloria. Por lo tanto, Dios quiere que se vea la expresión de Cristo a través de nosotros y que la medida de conocimiento de Cristo que tengamos se haga visible, mostrando que conocemos a Cristo porque tenemos una relación verdadera con Él y no que solo sabemos de Él de oídas, negándolo con nuestra vana manera de vivir, sino siendo reflejos de Cristo, demostrando que mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Demostremos al Cristo que hay en nosotros. Seamos su reflejo. Dios te bendiga. Gracias.